Bien. Bien, digo, entonces, otros polímeros tienen características antifricción, como es el teflón, como es el teflón, que es utilizado como revestimiento, en elementos de cocina por su antiadherencia. Son características de los polímeros la resistencia a la corrosión y al ataque químico. Punto y aparte. Si bien los polímeros poseen propiedades que se clasifican según las moléculas que sintetizan, o según las estructuras moleculares que los componen, o según la familia química, los polímeros de ingeniería se clasifican según la resistencia mecánica y el comportamiento a temperaturas Bien. Entonces, nosotros vamos a clasificar a los polímeros según las propiedades mecánicas y el efecto, ¿no es cierto?, que produce la temperatura. Entonces, de ese modo, vamos a tener que van a clasificarse en plásticos y elastómeros. A su vez, los plásticos pueden ser termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son los polímeros
que al calentarse, son polímeros que al calentarse se ablandan y al enfriarse, pueden endurecer. A su vez, estas propiedades determinan un comportamiento que forman fibras, Estas se pueden doblar o plegar, son reciclables. Entonces, se doblan, se plegan, son reciclables. Bien. Los termoestables no se ablandan al calentarse, soportan más temperatura están formados por fibras con enlaces cruzados alternados que generan una red rígida, que forman una red rígida tridimensional y soportando elevadas temperaturas se queman y se degradan. Bien. Las características entonces de los termoplásticos pueden interpretarse como son fibras, ¿cierto?, de esta naturaleza, que se pliegan, se doblan, se tuercen, ¿sí? Y lógicamente son enlaces de cadenas continuas, ¿cierto? Y se pueden interpretar de este modo, ¿no? Los termoestables, por otro lado, ¿cierto?, están formados por fibras que poseen enlaces cruzados, transversales, es decir, serían enlaces de este tipo. Estos enlaces, lógicamente, generan una red rígida, dura, ¿cierto?, que soportan mayor temperatura y a una determinada condición, ¿no es cierto?, se queman y son degradables. O sea, no degradables, sino se degradan, se queman directamente. A diferencia de los termoplásticos, ¿no es cierto?, que son reciclables en general. Bien, ahora, los elastómeros, ¿no es cierto?, son los cauchos. Los cauchos pueden ser, a su vez, naturales o artificiales.
artificial. Me ha salido un poco mal distribuido el pizarrón, pero por ahí tengo, digamos, una foto para pasarlo más ordenadito, ¿no? Los cauchos entonces pueden ser naturales o artificiales. Los naturales lo conocemos como el caucho que se utiliza, digamos, para la fabricación de llantas, o sea, cubiertas, ¿no?, de automóviles, por ejemplo. Y los artificiales, ¿no es cierto?, son los cauchos sintéticos, como son, por ejemplo, las siliconas, las banditas elásticas, esos son los cauchos denominados artificiales. Estos constituyen cadenas que se pliegan, se doblan, se tuercen, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. Normalmente estas cadenas, al aplicársele una determinada tensión o temperatura, tienen algunos enlaces alternados, ¿no es cierto?, que pueden estirarse, como la palabra lo indica, son elásticos, ¿no? Y lógicamente cuando cesa esa tensión, ¿no es cierto?, se contraen nuevamente. Entonces, estas serían las características de los tres tipos de polímeros, ¿no es cierto?, que estamos observando acá. Lógicamente, estos polímeros decíamos que son pequeñas moléculas que se unen, ¿no es cierto?, para formar largas cadenas o gigantes cadenas, ¿cierto?, que forman entonces una unidad, ¿no es cierto?, que está constituida por 10.000 a 1.000.000 de gramos por mol, es decir, una extensa condición. La polimerización, entonces, es el efecto, ¿no es cierto?, de esta unión entre los distintos unidades de moléculas pequeñas, como decía, ¿no es cierto? Decía que son moléculas orgánicas, de las cuales tienen como característica, ¿no es cierto?, esencial, el carbono como elemento primario, ¿no es cierto?, de la formación. Estos carbonos, a su vez, están combinados, ¿no es cierto?, por elementos o átomos de hidrógeno. Por lo tanto, este es un hidrocarburo, ¿no es cierto?, cuya fórmula química sería carbono 2, hidrógeno 4, y esta es una unidad que se denomina monómero. Mono, ¿no es cierto?, unidad. Este monómero, lógicamente, va a constituir la molécula de formación de una serie de, o la producción de la polimerización, ¿no es cierto?, que constituye la molécula correspondiente. O sea, si traducimos esta palabra, ¿no es cierto?, que define mono como unidad, y mero es parte o unidad. Es decir, una parte o una unidad, ¿no es cierto?, monómero, que va a definir el polímero. El poli, o sea, lo que va a constituir la cadena, son muchas unidades del tipo, ¿no es cierto?, que corresponda a las moléculas, ¿no es cierto?, que van a formar esta condición, ¿no? Este monómero, ¿no es cierto?, es de la familia de los hidrocarburos etileno, por lo tanto, así se denomina, ¿no?, etileno. El etileno. Sí, entonces, con un procedimiento denominado polimerización, ¿cierto?, vamos a definir la característica del polímero, efectuando, digamos, el procedimiento de polimerización. Entonces, la polimerización es la sumatoria de los elementos que voy a definir, ¿no es cierto?, como la sumatoria de monómeros
más una condición de presión y temperatura y un iniciador, es decir, una molécula, ¿no es cierto?, que va a producir la reacción que va a dar origen al polímero. Entonces, esto, ¿no es cierto?, es el polímero. El polímero. La polimerización, a su vez, puede ser de dos tipos. Una polimerización denominada por adición, ¿no es cierto?, que va a ser la suma, digamos así, de monómeros iguales. Es decir, por ejemplo, yo acá estoy teniendo este monómero del etileno, puedo sumar, ¿no es cierto?, mediante este proceso, muchas unidades de etileno y voy a obtener entonces un polímero. Entonces, estas unidades, ¿no es cierto?, van a estar conformadas de este modo. Por lo tanto, voy a tener cada una de los átomos de carbono con el respectivo átomo de hidrógeno unido a través de los enlaces covalentes, ¿no es cierto?, para generar este polímero. ¿Se dan cuenta cómo es el concepto de la polimerización? Entonces, sabemos que el carbono, ¿no es cierto?, tiene 4 enlaces, ¿sí?, simples, ¿no es cierto?, enlaces covalentes, y el hidrógeno tiene 1, ¿no es cierto? De ese modo, ¿no es cierto?, están en equilibrio la representación química de una cadena de un polímero, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se llama esta cadena? Si hemos sumado, ¿no es cierto?, moléculas de etileno. A ver, una pregunta así a la pantalla. ¿Cómo se denomina este polímero? ¿Hola? ¿Ninguno arriesga una definición? Polietileno. Exacto. Polietileno. Lo que nosotros conocemos comercialmente como un polietileno tiene a su vez la denominación química de PET, o sea, un polietileno. Esta polimerización que unimos, ¿no es cierto?, todas moléculas de un mismo tipo, ¿no es cierto?, se llama polimerización por adición. Por adición. Ahora, la polimerización también puede ser un proceso de condensación. De condensación. Y la condensación, entonces, va a ser la sumatoria de unidades, monómeros, ¿cierto?, similares. Acá estamos hablando que estos monómeros, podemos agregar acá monómeros iguales. En cuanto a la condensación, monómeros similares que nos van a dar un polímero y a su vez ese polímero, ¿no es cierto?, nos va a quedar con un residuo, o sea, una molécula que va a sobrar al polímero que se ha formado. Entonces, acá estamos hablando de que la sumatoria van a ser de monómeros, lo voy a abreviar, ¿sí?, similares, más la condición de presión, temperatura, Entonces,
Entonces nos va a dar una condición de un polímero. Ahí dice condensación, que dice el profe ahí que no. Condensación, ¿sí? Condensación. Es un polímero más una molécula residual. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, acá tenemos el PET como una polimerización por adición y, bueno, representaría una aleación por condensación. La vamos a poner acá arriba. Una condensación. Y aquí arriba vamos a poner acá estamos haciendo un monómero Este es un monómero complejo, ¿no es cierto? Está compuesto por 6 carbonos fundamentalmente, como el enlace principal. Tiene un nitrógeno en cada extremo que a su vez se une a 2 hidrógenos. Y le vamos a sumar otro monómero complejo, que es este, ¿verdad? Este se llama hexadimetil. Diamina. Y un ácido, el ácido adípico, ¿no es cierto? Entonces, la suma de estos dos monómeros la suma de esos dos monómeros me va a dar lo que se conoce como nylon (6,6) más una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todos estos átomos van a tener entonces, a través de la polimerización, la formación de un polímero, que es el nylon, denominado 6,6, porque son 6, ¿no es cierto?, átomos, ¿no es cierto?, que forman cada uno de estos monómetros, átomos de carbono con sus respectivos enlaces transversales. La molécula de agua, ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, sería esta, con un hidrógeno, ¿no es cierto? Y todo el resto de átomos enlazados van a definir el nylon 6,6.
Entonces, esos son los sistemas de polimerización principales, ¿no es cierto?, que definen las características del material. Bien, decía entonces que los polímeros son células orgánicas, ¿no es cierto? Es decir, tienen la constitución de hidrocarburos, ¿no? Y estos hidrocarburos entonces van a unirse a través de enlaces covalentes para determinar las cadenas, ¿no es cierto?, que son los polímeros. La representación entonces de los polímeros, ¿no es cierto?, puede tener esta forma, como vemos acá, o ahí arriba, ¿sí? Pero a su vez, ¿no es cierto?, pueden ser representadas las cadenas por los átomos en su esfera de actividad, digamos así, y el enlace respectivo. Si podemos observar una porción, ¿no es cierto?, de estos átomos, vamos a definir, por ejemplo, un polímero constituido por los enlaces que corresponden al átomo de carbono y transversalmente, ¿no es cierto?, vamos a determinar los átomos de hidrógeno de este modo. Así estaríamos representando, ¿cierto?, una cadena que se tuerce, se dobla, que, digamos, difiere, ¿no es cierto?, de la forma clásica, ¿no es cierto?, que la química representa las cadenas, ¿no es cierto? Allá lo estamos observando que cada uno de los átomos, ¿no es cierto?, configura un espacio, ¿no es cierto?, en relación con su tamaño, y ese espacio, ¿no es cierto?, es el que va a ir uniendo a través de los enlaces los distintos elementos. Entonces, el carbono es el elemento principal y a su vez los átomos de hidrógeno, ¿no es cierto?, son más pequeños y tienen el enlace cruzado o transversal, ¿no? A diferencia de esta configuración, ¿no es cierto?, aquí estamos observando que los enlaces guardan un ángulo, digamos así, recto en cada uno de los átomos, mientras que allá lo tenemos con que ese ángulo, ¿no es cierto?, forma una constante, ¿no es cierto?, y esa constante, ¿cierto?, define un ángulo constante también, ¿no es cierto?, de 109,5 grados, 109,5 grados, que le da, ¿no es cierto?, el carácter o la forma, ¿no es cierto?, que se van a distribuir estas cadenas, ¿no es cierto?, en el producto formado. Es decir que estos ángulos, ¿no es cierto?, van a generar, digamos, si la cadena se tuerce o se dobla, según donde haya generado ese enlace. Serían dos de estas formas de representación de una cadena, ¿no? O sea, una porción de cadena, ¿no? Lógicamente, un polímero es una cadena mucho más extensa, decíamos que pueden tener. La otra manera, ¿no es cierto?, de representar una cadena es sin el enlace, o sea, el átomo de carbono como el átomo principal unido uno a uno, por ejemplo, de este modo. Lógicamente, sería la unión de los átomos de carbono sin el enlace. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los átomos de hidrógeno
están como apareados sobre el átomo principal del carbono. Lógicamente, también conformando hacia el centro del átomo de carbono el ángulo correspondiente, ¿no es cierto?, que mencionaba de 109,5 grados. ¿Se dan cuenta? Son distintas maneras, ¿no es cierto?, de representar las cadenas en forma gráfica. Ustedes habrán observado seguramente, por las informaciones en todos los medios, que el ADN, ¿no es cierto?, es una espiral, ¿no es cierto?, continua, que tiene una determinada sinusoide, digamos así, ¿no es cierto?, que se va formando de acuerdo a los átomos que conforman las distintas orígenes, digamos así, de la familia de esos átomos, ¿no es cierto? Lógicamente, decimos que cada árbol genealógico, digamos, en lo que es la raza humana, ¿no es cierto?, y cualquier otro tipo de raza, ¿no es cierto?, está configurada por esa forma elíptica, ¿no es cierto?, que está configurada entonces por ese ángulo. Por eso es una espiral continua, ¿no es cierto? Y lógicamente el orden que siguen los átomos que la componen, ¿no es cierto?, gira así en ese sentido. Lógicamente esto hace, ¿no es cierto?, que los distintos polímeros tengan un comportamiento según la estructura aquí. Al respecto de cómo está, parte, ¿no es cierto?, de compone. Aquí decíamos que esta familia que determina el PET, ¿no es cierto?, digamos, basada en la unidad monomérica, que es el etileno. O sea, la suma de moléculas de etileno van a generar el polietileno, como habíamos mencionado, a otro tipo de configuraciones que va a determinar distintos polímeros que da origen el etileno. Por ejemplo, podemos sustituir algunos átomos de hidrógeno, por ejemplo, por cloro, o sea, átomos de cloro. Y lógicamente ahora vamos a tener un polímero distinto. Es un polímero comercial también, ¿no es cierto? Pero que tiene, ¿no es cierto?, átomos de cloro en su estructura. Ustedes han escuchado nombrar este polímero. A ver, lo van a poder expresar. ¿Verdad? ¿Cómo se llama este polímero? Estamos finalizando. Comercial, ¿no? Sí, el PVC. PVC. Sí. Claro. O sea, esto se define como el policloruro de vinilo. Eso significa el PVC. Y lógicamente, policloruro de vinilo es justamente un derivado de los monómeros de etileno. Ahora, este polímero también podemos reemplazarlo al cloro
que es propileno. ¿Cómo se llama entonces? ¿Mm? Se llama polipropileno, ¿verdad? Este es una molécula, perdón, sí, bien digo, una molécula de etileno. Perdón, de propileno, no de etileno. Es también un hidrocarburo compuesto. Entonces, este se llama el polipropileno. También podemos reemplazar, ¿no es cierto?, un cierto número de hidrógenos, tanto arriba como abajo, según el compuesto que vayamos a formar. Entonces, de un lado, como de flúor, aquí estamos hablando que el flúor, ¿no es cierto?, va a estar representando a la formación del monómero etileno, pero sustituyéndolo al hidrógeno en este caso, ¿no? Lógicamente, acá vamos a tener que se llama poli P el polímero en cuestión, ¿no es cierto? Lógicamente, cada molécula